Bienvenidos a este primer capítulo del Ignorante. Hoy, un nuevo mundo, 2021 a 2030. Bienvenidos a este nuevo episodio del Ignorante. Quiero comenzar agradeciendo a todas aquellas personas que enviaron buena energía con sus comentarios, con su feedback y retroalimentación para ir mejorando este programa, este proyecto, y que también enviaron sus opiniones y posiciones respecto al tema anterior, el cual es un tema delicado, e incluso varias personas me dijeron que sería bueno hacer un segundo episodio o una segunda parte tocando el aborto. Estoy pensando hacerlo sobre un panel en donde tenga varios invitados y desde distintas perspectivas, tanto religiosas como científicas, podemos abarcar ese tema, pero será más adelante. Hoy, el segundo fin de semana del año 2021, comenzando una nueva década, quiero traer un tema llamado Un Nuevo Mundo, 2021 a 2030. ¿Por qué? Porque a raíz de todos los acontecimientos que han pasado el último año y alguna serie de eventos, los cuales vamos a analizar a continuación, es importante partir con esta premisa en este podcast. El mundo como lo conocíamos no va a volver a ser el mismo. Es importante entender que acaba de finalizar el 2020 con una época de la humanidad, así como lo fue la Edad Media, así como lo fue la Antigüedad, así como fue la modernidad, la posmodernidad, la época de la Revolución Industrial, la Gran Guerra, dividida en la primera parte y segunda parte a mediados del siglo XX, y posteriormente la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Hoy tenemos que entender que el 2020 ha cerrado un capítulo más para la humanidad. Así que en este capítulo vamos a ondear en qué era estamos entrando. Hace poco, la filósofa y divulgadora de historia colombiana Diana Uribe sacó un libro llamado Revoluciones, libro que abarca y analiza los distintos cambios de la humanidad a partir de las revoluciones tecnológicas. Si tenemos que entender algo en la historia, es que los cambios políticos, económicos, culturales, sociales e incluso hasta religiosos han sido solamente un producto de las revoluciones tecnológicas. Por ejemplo, la revolución de la agricultura dio como origen las ciudades. Pasamos de ser unos seres nómadas y recolectores a tener un nuevo orden político, económico y social dentro de lo que llamamos las ciudades, un ser humano sedentario. Asimismo, podemos encontrar a lo largo de la historia cómo la tecnología ha hecho los grandes cambios políticos, económicos y sociales. Mucho se habla de la abolición de la esclavitud como unos ideales liberales, pero lo cierto es que la abolición de la esclavitud responde a una revolución, la revolución industrial, y la capacidad de las máquinas de reemplazar la mano de obra de los esclavos. Dicha revolución industrial que dio origen a nuevos sucesos, a nuevos países, a nuevas ideas, a nuevas organizaciones económicas, políticas y sociales que forjaron un nuevo mundo en el siglo XX, de los cuales somos hijos. Y hoy vamos a ver cómo la cuarta revolución industrial en la cual estamos va a forjar un nuevo mundo. Bueno, metámonos en el tema, pero antes, como siempre, me gusta mencionar
las canciones que estamos escuchando. Estas son canciones directamente de mi playlist de Sine Wave, un género muy oportuno, ya que es un género contemporáneo basado en los sonidos retros y en toda la visión cyberpunk y futurista de esta nueva realidad. En el primer track estábamos escuchando a Boich con Hyper y ahora estamos escuchando a The Midnight con Nocturnal. Pero bueno, vámonos directamente al tema. ¿Cuál es esa gran revolución industrial, esa cuarta revolución industrial que va a transformar el mundo por completo? Muchos historiadores la llaman como la gran revolución digital. Pero para ser más específicos, hablemos de unas tecnologías las cuales van a ser responsables de dichos cambios, que ya están siendo responsables de dichos cambios. Vamos a hablar de inteligencia artificial, blockchain, 5G, energías limpias y cambio climático, ya que de aquí, de esta gran revolución digital, es que van a desprender todos los cambios económicos, políticos, sociales, culturales e incluso hasta religiosos que vienen a partir de 2021 a 2030. El 11 de julio de 2017, el Banco Mundial publicaba un artículo llamado ¿Le temes a la robotización laboral?, el cual vaticina el severo impacto de la robotización de empleos en el mercado laboral a nivel mundial. En este artículo se evidencian las preocupaciones por la amenaza del reemplazo de múltiples labores por robots o, en síntesis, cómo empezamos a abarcar el tema por la inteligencia artificial. Este estudio, junto a otros estudios realizados no solo por el Banco Mundial, sino en compañía de la consultora McKinsey Global Institute y en compañía del Departamento de Economía de Oxford, han pronosticado que por lo menos entre 400 y 800 millones de personas serán desempleadas, ya que sus puestos de trabajo serán ocupados por la inteligencia artificial en 2030. Obviamente, con esta revolución digital se abre la puerta a nuevos puestos de trabajo, los cuales va a emplear estas nuevas tecnologías. Puestos de trabajo tecnológicos, pero aún así esta nueva oferta no iguala o puede reocupar o reubicar a todo el porcentaje de personas que va a estar desempleada para 2030. Para el 2019, el Banco Mundial ya tenía censado que por lo menos el 29% de las tareas laborales alrededor del mundo ya eran realizadas por robots o una aplicación inteligente. Si aún no eras consciente de este fenómeno, te voy a hablar de casos solo aquí en Colombia para la gente que esté escuchando en Colombia. Por ejemplo, cuando llamas a Bancolombia, muchas veces muchos de los problemas los resuelve un chatbot o un robot. La aerolínea KLM ya permitía realizar reservas y compra de etiquetas a través de Facebook por medio de un chatbot inteligente. Un caso para analizar y el cual no tenías ni idea es el caso de la Universidad Santo Tomás, la cual ha empleado inteligencia artificial para su sistema de atención al usuario por medio de chatbots y inteligencia artificial, agentes inteligentes, lo que ha permitido que amplíe su capacidad de atención en un mes. Han pasado de atender a 5.000 usuarios al mes a 35.000 usuarios. Esto sin contratar personas nuevas, sino solamente utilizando sistemas de inteligencia artificial, como son los chatbots o los agentes virtuales. Antes de la pandemia, el Banco Mundial estipulaba que para el 2025, 75 millones de puestos de trabajo serían reemplazados por la inteligencia artificial. Pero hoy, en enero de 2021, el Banco Mundial asegura que esta perspectiva se ha acelerado gracias al fenómeno de la pandemia. El fenómeno de la pandemia que ha hecho un hueco gigantesco en la economía global y que por ende ha arrastrado a la quiebra de múltiples empresas. Las que han sobrevivido, a muchas les ha tocado recurrir a despidos masivos y algunas otras que están intentando ver cómo pueden operar en medio de las cuarentenas, ha hecho
que recurran y que busquen múltiples mecanismos tecnológicos basados en inteligencia artificial para el reemplazo de dichas tareas, la sustitución de personas y abaratar costos dentro de sus procesos de producción. Las dudas son muchas para todos a partir de este análisis, de este pequeño análisis de una tecnología y el impacto que esta tecnología está teniendo dentro de nuestro contexto actual. Dichas preguntas podrían ser: ¿hasta qué punto ha avanzado la inteligencia artificial como para que pueda dejar a una gran mayoría de personas en el mundo desempleadas? Otra pregunta podría ser: ¿qué tecnologías la acompañan? ¿Y qué impacto tendrán estas tecnologías junto a la inteligencia artificial en nuestro mundo? Si este análisis lo ponemos en un contexto global en donde la economía a nivel mundial ha estado totalmente tocada por todos los fenómenos que han ocurrido, podemos entonces preguntarnos: ¿qué van a hacer los gobiernos? ¿Cómo van a hacer para reubicar tanta gente? ¿Cuáles van a ser las nuevas medidas políticas, económicas y sociales a nivel global? ¿Bajo qué paradigma nos estamos parando ahora? Y finalmente, todos estamos a la expectativa de resolver una pregunta: ¿cuál va a ser esa nueva normalidad? Aquí no voy a explicar cómo funciona cada una de las tecnologías que mencioné al principio. Eso le toca a cada uno de ustedes tomarse la molestia de investigar en qué consisten y cómo funcionan. Lo que sí quiero es plantear un nuevo contexto, una nueva sociedad o una nueva realidad a partir de dichas tecnologías. Y a partir de eso, poder hacer análisis de hacia dónde nos dirigimos si ponemos dicho contexto dentro del contexto actual en el que estamos. Bueno, ya hablamos un poco de la inteligencia artificial, pero ¿hasta dónde puede llegar? Si miramos, hoy en día tenemos robots, hay drones que vuelan por Medio Oriente y que matan a personas. O sea, hasta en el mundo armamentista está muy avanzado. Miremos los avances que tiene la compañía Tesla del señor Elon Musk, en donde este año ha vendido carros como nunca, el Tesla Model 3, los cuales son carros autónomos o carros inteligentes, carros que se manejan solos. Que esto, en compañía de otras tecnologías como la tecnología 5G, que la compañía que mejor tiene desarrollada esa tecnología es Huawei, la compañía china, ya vamos entendiendo un poco del por qué toda la guerra comercial y la persecución de Trump a China. Pues dicha tecnología de 5G va a revolucionar todas las tecnologías, porque lo que hace es permitir un mejor funcionamiento de la inteligencia artificial dentro de los distintos hardware que existen y que van a existir. Y cuando hablamos de hardware, no solamente entendamos celulares, conexión a internet mucho más rápida en tiempo real, sino estamos hablando de poder conectar nuevos aparatos, ¿sí? Poder conectar los carros autónomos, poder conectar aviones, drones y todo lo que uno se imagina, que da como un nuevo paso hacia lo que se llama el Internet de las cosas, ¿sí? Y ya no solamente vamos a poder encontrar aparatos inteligentes o internet dentro de teléfonos, sino de todo lo que nos imaginemos, a tal punto de que vamos a llegar a casas inteligentes, que hoy ya existen muchos prototipos alrededor del mundo. Dicho cambio o avance tecnológico en el cual nos encontramos, sumado al blockchain, a la cadena de bloques, que es lo que traduce el blockchain, que es con lo cual funciona las criptomonedas, con la que funciona Bitcoin, que hoy Bitcoin es, muchos lo llaman la burbuja, hoy yo lo llamo el refugio capital digital, por la crisis en la que estamos. Y aparte de la revolución de las energías, nos encontramos ante el fin de todo lo que tiene que ver con tecnología
o maquinaria fósil, energías fósiles, carbón, petróleo, es el fin de eso y estamos dirigiéndonos hacia un nuevo mundo con todo lo que tiene que ver paneles solares, carros eléctricos, etcétera. Pues con esto armémonos un contexto de un nuevo mundo que no está muy lejos, que lo que está es acelerándose, que en 2030 este va a ser el mundo. Warning. System overload. Evacuation sequence activated. I don't like blowjob. My name is Bob. 3, 2, 1. Welcome. Imaginémonos ese mundo. Un mundo totalmente conectado gracias a las antenas de 5G, con una capacidad de conectividad en tiempo real como nunca antes había existido, lo cual está permitiendo un mejor desarrollo de la inteligencia artificial en todos los campos que nos imaginemos, sumados a los grandes avances de la robótica. Carros manejándose solos, o pongámoslo mejor, industrias manejándose solas, como los carros de Uber, autobuses manejándose solos, aviones manejándose solos, restaurantes totalmente inteligentes en los que no se necesitará meseros, no se necesitará posiblemente cocineros, los supermercados ya no tendrán personas atendiendo. Lo que está pasando con los call centers y el ejemplo que les di en servicio al cliente con la Santo Tomás, en donde ya hablaremos directamente con inteligencia artificial mucho más avanzada de la que hay hoy en día, y obviamente con un mundo en el que funcionará a partir de energías limpias, puesto que terminará desbancando sí o sí a la industria del petróleo y a la industria del carbón. Este es el panorama tecnológico de 2030 en adelante. Pero recordemos que toda revolución tecnológica trae como consecuencias cambios políticos, trae como consecuencias cambios económicos, trae como consecuencia cambios sociales y como consecuencia cambios culturales. Entonces, desde estas perspectivas, la económica, la política, la social y la cultural, ¿cuál va a ser esa nueva realidad a la que nos dirigimos? Hombre, sin duda jugar a la especulación y hacer Nostradamus es muy difícil y pegarle al perrito es muy complicado. Lo que sí podemos hacer es abrir un abanico de posibilidades, partiendo de la actualidad, de dónde nos encontramos, de dónde estamos, de qué se está debatiendo a nivel global en ámbitos económicos, en ámbitos políticos, qué está pasando a nivel social y sobre todo como latinoamericanos y como colombianos, cuál es nuestro contexto y qué implica todo esto para nosotros, para poder tener una idea de cuál va a ser esa nueva realidad e irnos preparando para ese nuevo mundo. Hoy a nivel político, económico, social, a nivel mundial podemos hacer un montón de análisis con unos datos claves. Vamos a analizar el primer dato clave económico. Hasta abril de 2020 se reportaba que la deuda mundial, cuando hablamos de deuda mundial es cuando cogemos y sumamos a todos los países del mundo y sumamos la deuda pública que acumulan, o incluso podemos hablar de la deuda pública más la deuda privada, es decir, el dinero que le deben los países a los bancos, el dinero que le deben las empresas a los bancos y el dinero que le deben las personas a los bancos, y si sumamos todo eso tenemos una deuda que va del 320% sobre el Producto Interno Bruto del planeta. Eso, en otras palabras, para explicarlo, sería como... Es como si una persona
debiera 320%, es decir, 3 veces más y un poco más de los bienes que tiene un banco. Eso explicado dentro del contexto de la deuda es como si todos los seres humanos, los gobiernos y las empresas, para poder pagar esa deuda a los bancos necesitaríamos entregar 2 planetas tierras más en bienes o en riqueza de lo que tiene el planeta actual para pagar esa deuda. Por lo tanto, esa deuda se hace insostenible y es un caos y puede causar o está causando un colapso económico a nivel mundial, sumando los estragos de la pandemia, que lo que han hecho los gobiernos en todo el mundo para poder subsanar o para poder subsistir, para poder apoyar a las personas, no en todos los gobiernos o no en todos los países, como ya sabemos acá en Colombia, pero en los países que lo han hecho y en los que no también, pues ¿qué han hecho? Pues se han endeudado con los bancos. Yo no voy a explicar cómo funciona la deuda, de pronto lo que les invito es que busquen, hay mucha información en internet de cómo funciona ese sistema de la deuda, pero bueno, esa es una de las claves a entender el contexto global económico, porque pues nada, a la larga es una burbuja y en el momento en que explotan las burbujas, pues ya sabemos ya qué pasa. A lo largo de la historia ha habido muchas crisis por burbujas. Las más recientes, la crisis del 28. Tenemos las crisis de las burbujas.com. En los años 90 estuvo la crisis asiática y la más reciente, la crisis de 2028 con las hipotecas subprime. Ahí solamente lo que sale adelante es lo que no es burbuja, lo que es riqueza real. En otros aspectos, lo que es economía productiva, y quien tenga una mejor economía productiva con mejores tecnologías desarrolladas, pues es el que va a mandar la parada, ¿no? En este caso, pues como sabemos, quien manda la parada a nivel tecnológico hoy en día es China, y eso es como para que vayamos entendiendo un poco el contexto económico global y por qué la guerra comercial. Claro, la deuda también ha hecho que se empiece a desconfiar en el mercado de las divisas fiat, y esa es la verdadera razón por la cual el Bitcoin, a raíz de la tecnología en cómo funciona y el sistema cómo funciona, ya que es un sistema descentralizado y funciona con una tecnología blockchain que ya les dije que tienen que averiguar qué es, pues lo que ha hecho es que la gente ponga su dinero ahí por temor a que pueda pasar cualquier cosa con el sistema bancario. Claro, lo cual nos da ya otro horizonte y otra perspectiva de lo que vamos a esperar en el mundo dentro de 10 años, en 2030, con nuevos paradigmas monetarios. Si pasamos a lo político, a lo social, pasando desde lo económico a este campo, pues es inevitable hablar de la gran desigualdad que hay en la distribución de la riqueza. Y aunque para muchos el tema de la desigualdad sea un tema populista y lo relacionen con Carlos Mar y con el castrochavismo y otras cosas, lo cierto es que esta desigualdad a nivel mundial responde a este fenómeno de la deuda, el cual se ha causado por la especulación inescrupulosa de los bancos y de muchas industrias. Dentro de eso es la industria tecnológica, que se ha beneficiado muchísimo de toda esta especulación y que ha dado como resultado que toda esa especulación, que también va acompañada de emisión de dinero por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de emisión de dólares en el mercado, justamente para evitar el colapso del sistema financiero, pues lo que ha hecho es que toda esa emisión de dinero y toda esa riqueza especulativa que se ha creado pues termine en manos de unos pocos, lo que ha dado como resultado que tengamos imperios grandísimos como nunca
se había visto en la Tierra, como por ejemplo Apple, que en el año pasado alcanzó la valorización de 300 bueno, no sé cómo, ni siquiera cómo decir esa cifra, porque no me cabe en la cabeza, un 3 como con no sé cuántos ceros, o 12, 14 ceros, 300 trillones de dólares, es, no sé, pero es muchísimo dinero. Búsquenla en internet porque a mí no me cabe en la cabeza. Y bueno, detrás de esa están compañías como bueno, pues está Apple, está Microsoft, Google, Amazon, etcétera. Y pues a cambio de eso, pues en medio de una economía especulativa en la que se ha movido el mundo en los últimos años, pues cada vez a raíz también de los avances tecnológicos, pues se cierran las posibilidades para la gente de emplearse. Esta deuda que se ha acumulado, que no la hemos creado nosotros y que nos la están poniendo a pagar, por eso es la política a nivel global de los estados austeros, ¿sí? Y los impuestos para nosotros cubrir como ciudadanos el gasto fiscal, pues obviamente hace que las políticas del estado de bienestar que se habían creado la segunda parte del siglo XX pues se hayan perdido, y cada vez tengamos menos acceso y posibilidades para la educación, lo cual pues si lo vemos también en el contexto tanto de vivienda y de salud, pues encontramos las razones del caos social que se está viviendo no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Este fenómeno de la economía especulativa, que lo han llamado el libre mercado, el neoliberalismo, pues ha dado como resultado que terminemos colapsando como sociedad, terminemos colapsando a nivel económico. Si se fijan hoy en la pandemia ha dejado al descubierto todos los errores económicos y financieros que se han hecho desde hace 40 años, porque esto viene desde mucho antes e incluso fue la causa de la crisis del 28. Bueno, hoy a raíz de esto y de todo este contexto que hemos hablado, el contexto tecnológico, esa revolución tecnológica que viene, pues acompañada de este contexto económico y político, pues bueno, que solamente lo tocamos un poquito, pero que todos los conocemos, e incluso sé que muchos de ustedes saben mucho más y lo entienden mucho mejor que yo, pero sumado pues a todo esto del cambio climático, ha hecho que en el Foro Económico Mundial se toque un nuevo tema. Este nuevo tema lo han llamado ahora en 2020 The Great Reset o el Gran Reseteo, y se está hablando de un reseteo mundial. ¿Y qué significa ese reseteo mundial? Pues la tesis parte, vean lo importante que es, o sea, porque se está hablando que hay que resetear la sociedad partiendo de un nuevo contrato social, y es porque entienden que la sociedad que se inició en el siglo XIX y que finalizó en 2020 ya colapsó. El sistema económico, político y social que se construyó colapsó y terminó colapsando en una sociedad que está al borde de un nuevo caos. Recordemos que el contrato social de Rousseau es lo que da origen a la Revolución Francesa, es lo que da origen a las revoluciones de las repúblicas, de las democracias representativas liberales del siglo XIX, y pues a este orden político y económico en el que vivimos hasta el sol de hoy. Que vale la pena resaltar, en Colombia nunca se hizo ese contrato social. Pero bueno, ¿por qué se está replanteando un nuevo contrato social y se está replanteando
un nuevo orden mundial. Si lo hablamos en términos frikis, que desde hace años muchos conspiranoicos vienen hablando de esto, pero vamos viendo que detrás de todo eso no es tan errada esa visión del nuevo orden mundial, sacando estos temas de los reptilianos y de todas estas, perdónenme que lo diga así, todas estas pendejadas que hablan de extraterrestres y otras cosas. Pero sí nos encontramos ante la planificación de un nuevo orden global, teniendo en cuenta esas problemáticas. Primero, la problemática que tenemos de una revolución tecnológica que va a dejar a un montón de gente sin empleo, y sobre todo que la población a nivel global no está capacitada para afrontarla. Aquí la pregunta es: ¿cuántos de los que me están escuchando en estos momentos están capacitados para poder participar de esa economía, para poder emplearse en la cuarta revolución industrial? Porque no crean que su profesión no va a ser afectada por eso. Se equivocan, o sea, están meando fuera del tiesto si creen que la profesión que tenga cualquiera de ustedes, la que sea, no va a ser afectada por esta revolución. El segundo problema, pues obviamente gracias a esto, es el sistema económico colapsado a través de la deuda, de la especulación que se ha creado y la gran desigualdad que tenemos. Y por último, también está abarcando la crisis climática que tenemos de la antigua revolución que tuvimos, que es la revolución industrial, que como consecuencia dejó la revolución del carbón y la revolución del petróleo, que pues bueno, nos tiene en el mundo en el que estamos. Bueno, y después de dar un vueltón por todos estos temas, ahora sí, ¿hacia dónde nos dirigimos? Eso hay que estar muy pendientes de el Foro Económico Mundial, porque en este Foro Económico están asistiendo los líderes empresariales y los líderes políticos del mundo. Ha estado el príncipe Carlos, bueno, ha estado Angela Merkel. Han estado los líderes del mundo para sentarse a visualizar o a ponerse de acuerdo en un nuevo orden económico, político, social y tecnológico mundial. Y de alguna manera lo positivo que veo es tratar de llegar a acuerdos sin la necesidad que llevemos a un nuevo colapso mundial a la sociedad, y por ende que empecemos nuevos conflictos armados, ¿sí? Hay unos sectores económicos a nivel mundial que no están a favor, que están en contra. Obviamente son los grandes perdedores, o podríamos decir que pueden ser los grandes perdedores dentro de todo este cambio y toda esta revolución. Dentro de esos está pues obviamente el señor Trump y el sector económico que él representa. Recordemos que él quería salirse de todos los tratados, tanto que tuvieran que ver con globalización, todos los tratados que tuvieran que ver con cambio climático, y los tratados incluso que tuvieran que ver con tratados de detener la industria armamentista nuclear. También hay muy serias divisiones dentro de Estados Unidos y entre los grupos económicos. Está el grupo económico financiero de los bancos, los tenedores de deuda, los tenedores de billetes, y con la amenaza pues de las nuevas tecnologías de blockchains que permiten nuevos paradigmas monetarios, y los cuales están siendo muy coqueteados por las tecnológicas. Por ejemplo, una de las noticias del 2020 que hizo que se incrementara el precio del Bitcoin fue que PayPal acepta pagos y transacciones ya por Bitcoin. Entonces vamos a ir viendo una serie de cosas que podemos especular hacia dónde
hacia dónde pueden ir esas industrias e incluso qué puede pasar dentro de países justamente como Estados Unidos tan divididos. La gente cree que están divididos por políticas de racismo, de no racismo. No, esa es la ventana política para el pueblo, para la gente que no entienda a profundidad estos temas, pero para la gente que lo entiende sabe que hay serios conflictos económicos, de intereses económicos, de pues personas que van a perder con este nuevo contrato, esta nueva revolución, van a perder todo lo que tenga que ver con el siglo XX, va a perder, y dentro de eso está el petróleo y el carbón. Otro de los aspectos que se están hablando dentro del Foro Mundial es qué se va a hacer frente a esta gran ola de desempleo, que si bien antes de la pandemia ya se especulaba por todo esto de los avances tecnológicos, ahora con la pandemia, ahora con una crisis global y con esta industria o esta revolución industrial digital que nadie la detiene, ¿qué se va a hacer? Lo interesante es que dentro de este foro y dentro de este panel se está incluyendo a China, ¿sí? Se está incluyendo a las empresas chinas, se está incluyendo al eje oriental, que estaba bastante dividido. O sea, de alguna u otra forma estábamos viviendo las secuelas de la Guerra Fría, pero se está incluyendo. Creo que a nivel geopolítico hay que estar muy pendiente, porque incluso podemos estar viendo nuevas fronteras, divisiones de países, divisiones que van a repercutir para mucho. El Brexit es una de esas, digamos, de esas primeras consecuencias de todo esto que está pasando. Podemos decir que Reino Unido ya no pertenece a Europa. Reino Unido es una península, una isla por allá arriba de Europa, pero no hace parte de Europa como tal. Está más, podríamos decirlo, más sujeta o más aliada a Estados Unidos, ese eje Estados Unidos-Gran Bretaña, que económicamente son un eje. El grupo Wall Street y la City de Londres, que siempre han funcionado de alguna u otra forma como un solo grupo económico, mientras que vemos que Angela Merkel y la Unión Europea se acercan un poquito más a Putin, a China, y todos esos cambios geopolíticos van a afectar tanto a la economía y a la política latinoamericana y obviamente colombiana. Para no alargar tanto el tema y finalizar, esto era como de pronto tratar de imaginar, vislumbrar, de aterrizarnos, de entender hacia dónde nos movemos, y que es una realidad. Esto que acabamos de ver es una realidad del cambio. O sea, el 2020 finalizó una época y de aquí empezamos otra época, y tenemos que tener muy seguro que el mundo no va a ser el mismo. O sea, el mundo es otra cosa y va a haber un cambio abrupto en los próximos 9 años. Hay que preguntarnos entonces primero, a nivel latinoamericano, qué tan preparados estamos para todos estos cambios. ¿Sí? Nosotros somos de los países menos preparados para transformación digital en el mundo. Ocupamos el puesto, no lo recuerdo ahora, lo había visto hace poco, estamos como en el puesto 68, 2 puestos arriba de Venezuela, y esto implica muchísimas cosas, porque pues claro, a nivel profesional cada uno tiene que ver qué tan preparado está para este nuevo cambio. ¿Sí? Estoy preparado para afrontar que dentro de un mundo de pronto de una economía más descentralizada, que podría ser una posibilidad de mucho más conectada, ¿sí? En donde incluso vivamos como una tercera fase de esa globalización, ¿sí? A través de todo lo que tiene que ver la nueva conectividad de las cosas. Voy a estar preparado yo para competir ante ese mundo, ¿sí? Ya no hay que pensar solamente a nivel colombiano, a nivel global, local, sino ante ese mundo voy a estar preparado
justo por todo lo que está pasando en la pandemia, o ya he pensado de qué forma me digitalizo. Yo, la profesión que tenga, cualquiera la que sea abogado, médico, ingeniero, matemático, de qué forma yo me preparo para ser parte de ese gran ecosistema digital que se está gestando, y de qué forma puedo ir participando yo dentro de esa economía. Hay un dato: en 2019 dentro del mundo tecnológico a nivel global, 6 millones de puestos de trabajo no fueron ocupados. Las industrias tecnológicas en estos momentos son uno de los empleos mejor pagos del mundo. Incluso aquí en Colombia hay muy buenas ofertas que están a nivel salarial sobre el promedio de cualquier profesión. Están por encima y van a seguir subiendo debido a esta gran expansión de esta cuarta revolución industrial. Con todo esto, y para finalizar, el consejo que yo le puedo dar a todos ustedes es: no importa qué profesión tengan, empiecen a capacitarse para este nuevo mundo, porque entre más pase el tiempo va a ser mucho más difícil la participación de todos en esta nueva economía. Y pues obviamente no sabemos hacia dónde va a ir el mundo en términos políticos. No sabemos si vamos a entrar en un nuevo contrato social en donde los estados decidan hacerse cargo de las necesidades básicas de las personas, o por el contrario terminen descartando esa posibilidad. Y pues nada, sálvese el quien pueda, y pues puede haber muchísimo caos y pocas posibilidades para la participación de este circuito económico. También para analizar, yo creo que como consecuencias también tendremos el abandono de forma masiva de las personas de la ciudad al campo. Vamos a retornar al campo, lo cual es una muy buena posibilidad, y las personas que estén pensando en hacerlo, dentro de eso me incluyo, a mediano plazo tengo pensado mirar de qué forma migro o salgo de la ciudad. Pero hay que hacerlo rápido, porque obviamente ante esa gran demanda se pueden volver también campos de especulación para los señores de la especulación inmobiliaria. Obviamente, para contrarrestar todo esto, pues inevitablemente vamos a tener que empezar a construir lazos de cooperatividad y lazos colectivos dentro de las comunidades, las huertas comunes, todo lo que tenga que ver con energías limpias en zonas comunales, por ejemplo los paneles solares, y que el compartir saberes también va a ser muy importante para poder prepararnos para esta nueva era. Bueno, muchísimas gracias por quedarse aquí, por escuchar este podcast en donde lo que hemos hecho es chacharear y pasar de un tema a otro para tratar de entender en dónde nos encontramos, hacia dónde vamos. Soy Álvaro García Guerrero, porque tengo madre. Yo soy el ignorante para ustedes. Nuevo capítulo todos los domingos, y recuerden que ya tengo fanpage en Facebook, estoy en iVoox y estoy también en Spotify y en YouTube para los que quieran encontrarme en las distintas plataformas. Nos vemos, muchísimas gracias, y esto fue todo por hoy.